ecomateriales y economía circular. Le damos la bienvenida a Alfonso Martínez, CEO de Marves. Anay García, gerente de sustentabilidad y alianzas estratégicas en PetStar. María Laura Rojas, CEO de CRDC México. Jorge Calderas, especialista en economía circular. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos aquí en el Día de Acción Climática. Ha sido un día maravilloso, lleno de muchísimo conocimiento, de muchísima información, y esta no va a ser la excepción. Estoy orgullosamente rodeado de expertos en economía circular, en ecomateriales. Me da muchísimo gusto estar con cada uno de ustedes, Alfonso, María Laura, Anay, porque de verdad es un placer estar con ustedes y hablar de este tema. La economía circular, los ecomateriales se han convertido en una particularidad que yo diría, y ustedes no me dejarán mentir, que es un chip que ha cambiado en la sociedad. Desde que empezamos a pensar en cómo vamos a usar el siguiente material para el futuro, a cómo estamos utilizando los materiales que teníamos de antes hoy. O sea, ¿qué estamos recuperando también? Entonces, va a ser un tema en el que yo quisiera ser muy fresco en la forma en la que cada uno de ustedes aborde el tema. Y me gustaría empezar con una parte importante que lo vimos en las líneas temáticas del panel. Del residuo al recurso. O sea, ¿cómo convertimos un material en un recurso? Y le damos la palabra primero a Nay, por favor. Súper, pues muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto siempre estar en estos espacios para compartir un poco lo que hacemos en el día a día, pero sobre todo estar rodeado de grandes personalidades también en el tema. Y creo que hablas de un punto muy importante, cómo transformar de ese residuo al recurso, y eso es justamente la economía circular, ¿no? A veces cuando pensamos en economía circular tratamos de pensar en algo súper innovador, pero a veces la innovación está en seguir a la naturaleza, en ver ese mismo ejemplo y cómo lo podemos aplicar pues en nuestro día a día. Eso es un poco lo que hacemos en el caso de PetStar. Buscamos cómo transformar los envases de PET para que no se convirtieran en un residuo, sino cómo los podemos aprovechar y reintegrar nuevamente a la cadena a través de la economía circular. Nosotros hacemos reciclaje de estos envases, se vuelven nuevamente materia prima que regresa nuevamente a otros envases, pero que ya no depende de un recurso virgen, como puede ser el caso del petróleo, ¿no? Entonces, esto se convierte en un ciclo virtuoso, en donde además agregamos o buscamos que esta economía circular del envase PET no solamente sea con un impacto ambiental, sino también que pueda tener un valor social y, por supuesto, que sea rentable, ¿no? Eso es parte de los principios de nuestro modelo de negocio. Es un poco lo que hemos logrado hacer para el envase de PET, pero creemos que completamente esto es replicable también para otro tipo de materiales. Qué interesante, porque hablamos de uno de muchos de los materiales en los que vamos a tratar de hablar en estos minutos, pero María Laura, hemos trabajado mucho con otros materiales que se están involucrando, que se están integrando al sector de la construcción, yo diría que de manera estrepitosa, porque la verdad es un éxito el que este material puede entrar muy rápido. ¿Cómo lo ven ustedes desde CRDC? Pues mira, bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Luis. Como bien dice Ani, para mí es un honor poder estar con todos ustedes, que nos vamos coincidiendo en varios caminos. Y pues CRDC definitivamente lo que está realizando es un proceso completamente innovador de transformación, donde obviamente ha habido muchísima investigación, mucho desarrollo al respecto, pero ¿qué es lo que hemos podido lograr? Hacer una transformación de una molécula que ya no es solamente un polímero, primero, y hablando un poquito del tema de los plásticos, normalmente los plásticos como lo que hace PetStar, que es lo que se llaman hoy los plásticos valorizables, que normalmente es el PET y el HDPE, que hacen un esfuerzo
enorme y es un reconocimiento que se hace justamente a PetStar y pues por supuesto a todas las empresas. Hoy en México se recicla el 60% del PET, sin embargo eso solamente representa en México a nivel nacional el 9% del total de los residuos plásticos, y no solamente el PET, bueno, el PET o el HDPE que se recicla representa el 9% de los residuos plásticos que se generan a nivel nacional, y queda un 90-91% que nosotros lo llamamos los plásticos trágicos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en otro tipo de polímeros. Hay muchísimos polímeros distintos como los multicapas, el PVC, el poliestireno, polipropilenos, poliuretanos, y podemos seguir, hay una cantidad de mezclas diferentes, inclusive que podría decirte que muchos nombres no los conozco, pero que hemos podido ir avanzando constantemente en generar pruebas constantes de estos tipos de polímeros con diferentes mezclas, porque no nos enfocamos en la parte de lo que es el tipo de plástico, que es como normalmente se genera el reciclaje, sino por la densidad de los plásticos. La alta densidad, la baja densidad, poliestireno y otros son, digamos, como los subgrupos. Y cuando lo combinamos con minerales, lo que hicimos fue transformar la molécula en un híbrido mineral polímero, que lo que hace es que ya se transforma en lo que llamamos el Resinate o resina 8, porque justamente podemos mezclar los 7 tipos de resinas plásticas y luego lo volvemos a triturar y lo generamos un material que se vuelve un recurso para la industria de la construcción, que además ayuda a que no se siga impactando el medio ambiente, porque reemplazamos y sustituimos parte de los agregados naturales que se están utilizando. Entonces se vuelve una cadena de valor virtuosa, como decía justamente Anaí. De entrada voy a decir que no nos va a dar el tiempo para hablar de todo lo que vamos a querer hablar, pero con Alfonso hay unas experiencias maravillosas que ya no solo son los plásticos, sino que ya es un mundo en el textil y en otros materiales en el que también se convierte en un recurso. Y ha sido algo que no he dicho en los otros paneles y que también tiene que quedar. La sostenibilidad no tiene por qué ser un dolor de cabeza, puede ser un negocio, y un muy buen negocio. Y entonces, ¿qué pasa en Marves? ¿Hoy o...? Siempre. No, la experiencia que nosotros tuvimos es que cuando Marves surge, primero con Fibroco, utilizábamos las fibras naturales del coco, porque veníamos de la parte del asiento del bocho, de Volkswagen, que pica. Y gracias a esa experiencia, mi papá con mi abuelo y después mis tíos empezaron a ver la oportunidad de hacer bajo alfombra y hacer productos para el colchón, para que no se sintieran los resortes, y encontraron la oportunidad de utilizar un desperdicio un residuo de la industria textil. Y todo el recorte de la ropa, que en México cada vez iba creciendo y creciendo más la maquila, y todo ese desperdicio se utilizó como la materia prima. Entonces, Marves tiene 51 años y 46, 47 años reciclando textil, y al momento de dar vuelta para atrás nos dimos cuenta que tenemos la operación más grande de América Latina en reciclaje textil. Digo, hay varias empresas más o menos del tamaño en el sector, pero el utilizar esto se volvió, y cómo poder utilizar tus desperdicios, cómo disminuir el polvo, cómo todos los retazos, era una manera en que mi papá lo tenía porque era lo más eficiente. Entonces, tener un ciclo cerrado dentro de la empresa ya era de los regaños de mi papá como director y en el consejo, pero es algo que todo ese aprendizaje en realidad lo dimos, y ahora que viene, después nos dimos cuenta que con la economía circular y lo que estaba pasando en la industria de la moda, y nos dimos cuenta que estábamos en medio, pues teníamos que poner más ímpetu a nuestro esfuerzo para no nada más entrar a la parte del post-industrial, sino meternos al post-consumidor y ver qué otras soluciones podríamos ofrecer para poder crecer porque es lo del plástico que mencionan del 7%, sucede lo mismo con los textiles, no todo se aprovecha. Yo creo que aquí tocan ustedes tres, y dejé a Jorge ahí al final por 2 temas. Para que nos aleccione. Uno, como experto en economía circular, que nos diga si lo están haciendo bien. No se trata de juzgar a nadie. Se trata de entender
¿Qué tan importante, Jorge, desde tu perspectiva está siendo esto que está sucediendo? Y quiero decirlo, está sucediendo en México, está sucediendo en América Latina, está sucediendo con Marves hemos visto ejemplos en Guatemala, en Honduras, traen una presencia muy importante. Con María Laura, todo el peso que traen a nivel mundial con CRDC, pero Centroamérica que ha jugado un papel importante, México que se está convirtiendo en un polo de desarrollo de la tecnología de manera muy interesante, y con ustedes que han logrado cambiar el PET. Entonces, ¿cómo lo ves? Tú eres experto en estos temas y creo que hablar de economía circular es poner muchas posibilidades. Bueno, antes que otra cosa, encantado de estar acá en este Día de Acción Climática por segunda ocasión consecutiva, de repetir también panel con María Laura, y pues encantado de estar con nuestros colegas de Marves, de PetStar, y encantado también de la moderación que estás teniendo en este evento. Y para dar respuesta a esta pregunta es bien importante formularlos a su vez otra. ¿En qué momento consideramos que algo es un residuo? En el momento que éste pierde su valor. Y cómo podemos llevar a cabo la recuperación, la retención e incrementar el valor, como en el caso de los colegas que están compartiéndonos algunos ejemplos bastante interesantes y por supuesto prácticos y replicables como lo son tal cual. Es efectivamente algo bien importante aquí que no sé si ustedes sepan desde la pantalla que nos acompañan desde sus hogares, la oficina. En el 2024 pasó algo bien importante a nivel mundial, hablando de economía circular. Desde la ISO se lanzaron las normas internacionales de la familia 59.000 de economía circular. Y déjenme decirles algo bien importante aquí. Estas normas internacionales se desarrollaron por el grupo de trabajo 323 Circular Economy. Y así por números, por grupo de trabajo, pues no nos dice nada. Algo bien importante aquí es de que estas normas internacionales están desarrolladas por representantes de centros de investigación, de la academia, de entidades de normalización nacionales, pero algo también importantísimo es que representantes de empresas de diversas industrias. ¿Esto qué quiere decir? Que las normas internacionales de la familia 59.000 de economía circular están diseñadas y elaboradas por empresas para las empresas, para que sirva precisamente una guía cómo implementar la economía circular en nuestro modelo de negocio, en nuestro core business precisamente. Algo bien importante aquí también que hay que recalcar es de que hace muchos años varias organizaciones están implementando ya en su modelo de negocio economía circular, pero no se llamaba economía circular, simplemente estoy desarrollando mi modelo de negocio, estoy reciclando, estoy recuperando, estoy acopiando, tengo mi cadena de valor, mis aliados, entre otros, pero no lo llamamos economía circular. Algo bien importante aquí, haciendo un paréntesis, que la economía circular no es una moda. Sabemos que es un modelo económico que se viene desarrollando desde mediados de los 70s del siglo pasado. Y en sí las empresas que tenemos aquí, organizaciones que están aquí en el panel, pues nos están dando una muestra bien especial de que efectivamente la economía circular ya lo están haciendo desde hace mucho tiempo, recientemente con innovación, desarrollo, tecnología, líneas base, mapeo, alianzas, entre otras. Entonces, en términos generales, algo bien importante aquí es de que la economía circular no es una moda. ¿Cómo vamos a dejar de considerar algo como un residuo en el momento en que nosotros vamos a implementar una recuperación, un reciclaje, una reparación, una remanufactura, una reutilización de un material, y que en este caso, como ya lo dijiste, un material en este caso postconsumo o postindustrial, pues lo vamos a llamar ya ahora material secundario. Y no solo tenemos ejemplos de plástico, de textiles, sino también de madera, de cartón, de papel, de aluminio, de material ferroso, de no ferroso, entre otros. Entonces es bien importante tener claridad entre qué tipo de materiales hay la posibilidad de implementar esa recuperación e incrementar, por supuesto, el valor para implementar las estrategias, principios y modelos de negocio basados en la economía circular. Qué interesante, porque mencionaste muchos de los materiales que existen en nuestro medio ambiente. No mencionó ni el vidrio, ni el yeso, ni nada, que son los que me interesan a mí. No, también soy un apasionado sí, por supuesto. Podríamos dejar fuera muchos porque no acabaríamos. Yo soy un apasionado de la economía circular porque he descubierto que
Algo que mencionaste cuando lo vemos como residuo y no como residuo valorizado, o sea, esa diferencia entre darle un valor a lo que considerábamos que nos servía. Yo lo viví aquí en Ciudad de México con el equipo de concretos mexicanos en estos proyectos de recuperación de materiales de la construcción, pero tuve la oportunidad de estar en Finlandia y es un ejemplo de un país micro comparado con el tamaño de México, donde la ciudad es un banco de materiales. O sea, podemos nosotros hacer de nuestra propia ciudad un banco de materiales para que sea el proveedor de lo que necesitamos para la infraestructura y el crecimiento del futuro. En ese sentido, María Laura, ¿dónde está este aspecto de la colaboración? ¿Dónde está este aspecto de la ecoinnovación y el intercambio con otros sectores para que esto funcione? Porque tú has hecho una gran labor en muchos sectores, con las cámaras, con las asociaciones y por supuesto con los sectores privados que generan este desperdicio. Pues Para bueno, que no es desperdicio, este residuo valorizable. Pues mira, es muy interesante para nosotros. Nuestro nombre es Centro de Regeneración y Diseño Colaborativo. Y justamente la colaboración es básica, es primordial, porque además de eso nosotros somos una materia prima para un producto final. Sí. Entonces no podemos trabajar solos. Uno de las, digamos, de las limitantes iniciales que tuvimos cuando empezamos, por darte un ejemplo, queríamos venderle a un desarrollador el producto, pero para que ellos le enseñábamos cómo incorporarlo al concreto, pero nos decían, pero es que no podemos incorporarlo porque el concreto entonces va a perder la garantía porque ya le estamos incorporando un producto que no está avalado por la concretera. Entonces, sí ha sido, como bien dices, un desarrollo constante. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión con varios académicos y académicas de diferentes universidades porque estamos ahorita buscando desarrollar un white paper en temas de ciudades y comunidades sostenibles y cómo Resinate y el ecosistema que se genera Resinate o una planta de Resinate, porque nosotros cuando llegamos siempre decimos, no llega una tecnología, llega un ecosistema donde llegan nuestros programas educativos, los programas sociales, los programas ambientales que tenemos y que hemos venido desarrollando de la mano con nuestros aliados y colaboradores, como es el caso, digamos, de Hábitat para la Humanidad, que este año pudimos entregar Lekil Now, un proyecto que hoy se está volviendo icónico porque es la primer vivienda de autoconstrucción certificada EDGE, donde pudimos generar toda una capacitación técnica de que eso es una labor increíble que hace Hábitat para la Humanidad, donde capacitamos ahora sí que a todas las comunidades tzotziles, que en este caso son con las que hicimos las viviendas, bajo toda una asistencia técnica, que en este caso David Domínguez de Tree Lotus nos hizo la donación con lo que es la parte de la certificación, y poder desarrollar viviendas de autoconstrucción certificadas EDGE se volvió un ícono porque estamos demostrando que la sustentabilidad sí es para todos y que solamente es un poco de ganas de hacer las cosas, de voluntades definitivamente y de salirnos de la caja. Yo algo que digo mucho es que en la construcción en especial a veces tenemos que verlo como un todo. Lo que pasa es que muchas veces en la planeación se ven los indicadores por separado y no se toma en cuenta los costos-beneficio. Entonces, cuando empezamos a verlo en una totalidad, ahí es cuando realmente la sustentabilidad sí puede ser un negocio para todos. Qué interesante. Fíjate que esto que comentas de las viviendas nos hace pensar en que a veces no tenemos la lupa para llegar a esos proyectos y verlos todos como quisiéramos verlos tan cerca o que se socializara a todo el medio ambiente. ¿Es trazable la circularidad? Creo que definitivamente sí. Creo que la trazabilidad también tiene mucho que ver con la confianza que tú puedes darle a tu producto. Es ese respaldo que te puedes decir en el caso específico de nuestra resina, ¿no? Decir de dónde viene el material que estás incorporando y cómo eso también te da un sustento social. Porque al final del día, al hablar de reciclaje en nuestro país, pues sabemos que también es un sector que no tiene muchos indicadores, no sabemos cuántos pepenadores o recuperadores urbanos existen. Entonces, al integrarlos a tu cadena de suministro, eso es un punto súper valioso, porque eso permite que les des visibilidad, poder extender también este valor social, acercarlos hacia la formalidad. Nosotros hemos desarrollado, justo como decía María Lau, esta parte de los ecosistemas, incluye también en
qué es lo que ya hay en tu entorno y cómo puedes adaptar la economía circular a lo que ya hay. Por eso es que cada entorno es muy distinto y cómo lo integras, ¿no? En nuestro caso integramos el tema o le llamamos modelo de acopio inclusivo, en donde buscamos incorporar también a nuestra cadena de suministro a estos pequeños recuperadores o puntos de acopio que ya se encuentran en las colonias, y eso nos ayuda también a acercarlos hacia la formalidad, ayuda a nosotros a tener trazabilidad, pero también a que ellos puedan tener movilidad social. Entonces, dejar de ser este pequeño negocio, este changarro, y convertirse en una MIPYME, en donde pueden no solo autoemplearse, sino también generar empleo para su propia comunidad, sus familiares, y que la misma comunidad los empiece a ver como un punto relevante, en donde no lo veo como el que me puede traer, o no quiero que esté un centro de acopio en mi comunidad, sino al contrario, quiero que exista uno para que yo pueda llevar mis residuos, me garantice que se puedan reciclar y que termine nuevamente en una cadena en donde el ciclo pues no tiene fin, ¿no? Entonces, esa es parte de la trazabilidad, adicional a que eso nos genera también otros beneficios, pues enfocados también a no tener solo una economía circular con una perspectiva climática, sino también con una perspectiva de derechos, que es súper valioso al momento de pensar en economía circular. Me cambiaste el concepto, porque yo cuando dije el término trazabilidad, yo decía, bueno, pues hay que trazar el producto como tal, y ahorita me pusiste todo un escenario de trazabilidad social que yo no lo veía, y ese es súper importante en el aspecto. Jorge, querías comentar algo y creo que es bien interesante este punto. Sí, acabas de tocar algo bien importante, trazabilidad. Es un concepto que algunas veces no sabemos cuál es su significado, pero significa mucho. ¿Esto qué quiere decir? Hay trazabilidad de materiales en un proceso de manufactura, de producción, y hay trazabilidad de materiales secundarios. En ese sentido, hay que identificar, o la trazabilidad no es otra cosa más que identificar las etapas por las cuales va a transitar o va a caminar un material o un material secundario. Llámese en específico la trazabilidad de los materiales secundarios, desde quien identificar el generador, identificar el volumen, las características de este material secundario, porque no es lo mismo que venga segregado o separado adecuadamente o que venga mezclado o contaminado con residuos sólidos orgánicos, refiriéndome en específico a los residuos de manejo especial valorizables, en donde posteriormente esa parte es bien importante, ¿no? Identificar quiénes son los actores, quién es mi cadena de valor, desde, bueno, ya somos el generador postindustrial, o somos el generador postconsumo, y de ahí que quién interviene. Muchas de las veces no sabemos ni quién es el siguiente eslabón en esta cadena de valor, desde la empresa transportista debidamente autorizada por la autoridad ambiental, el centro de acopio, la empresa recicladora, valorizadora, entre otros. Entonces, tocaste un tema bien esencial en esta recuperación del valor en la economía circular. Pero qué interesante. Iba a decir qué padre, como decimos en México, para los que escuchan fuera de la ciudad, del país. Es súper interesante descubrir que a veces tenemos ceguera intelectual. Yo pensaba en trazabilidad del producto y encontré la trazabilidad social. La conocía, pero quería llegar al punto, por supuesto. Y aquí, Alfonso, creo que hay un tema que viene después de esto. Y es una pregunta que sé que los cuatro van a querer contestar, pero se la hago a Alfonso primero. Cuando hago estos procesos de recuperación de material, ¿pierdo la calidad en lo que voy a volver a hacer? ¿Qué va a pasar con el producto? Le voy a vender un PET que ya lo habían usado, ya no es lo mismo. Ese plástico ya no es lo mismo. La calidad va a ser menor. ¿Es cierto? Es que en principio lo dices, pero en la pregunta está vas a propósito, porque está mal planteada. La calidad, todo depende de lo que la demanda te va a pedir, lo que es útil para las personas. Lo más importante de la economía, y a veces se nos olvida, es que es un mercado de consumidores y de oferentes. Y que todo esto tiene que ocurrir con libertad. Y que ocurre en un marco. La economía ha crecido en la medida que la mano invisible ha ayudado, y que hay que cuidar que la mano pachona de gobierno no nos afecte y que no nos estorbe. Pero hay momentos donde sí se requiere de instituciones, porque hay externalidades que no pueden ser entregadas
por sí solas. Entonces sí necesitamos un cambio de estructura, y por eso las leyes, y por eso los ISOs, y por eso la formación de los consumidores para exigirle a las empresas de los productos que van a consumir es tan importante, porque esto, la economía no lo puede hacer una sola empresa, la economía circular. La economía circular tenemos que hacerlo todos los consumidores, los millones y millones de esfuerzos. Pero todo esto surge con educación, con formación, porque si no sabemos el efecto de nuestro impacto, no vamos a poderlo lograr. Y en esto, de nuevo, vuelvo al tema. Los consumidores son muy, muy importantes. ¿Cómo transmitimos el valor de lo que tiene algo para realmente que puedan pagar el precio? Si yo sé que va a afectar a la fauna y que voy a la ballena, le voy a pegar, o que el efecto de consumir esto tiene un efecto, es muy, muy importante. Ayer tenía oportunidad de platicar con gente de Amazon y me estaban mostrando cómo tienen el sello de las características y cómo los consumidores, ya que tengan ese sello, ya cambian sus hábitos. Entonces, se está logrando algo de avance, pero necesitamos hacerlo más rápido. La velocidad la necesitamos acelerar porque no es suficiente. Nos estamos chutando el planeta. Tenemos que ofrecer soluciones. Y es un modelo de negocio y es un modelo de poder ganarnos el sustento, de darles a su solución, crearla, comunicarla, entregarle ese valor agregado, señalar el mercado que el día de hoy lo puede consumir, pero hay que crecer ese mercado. Y tercero, que sea una ganancia. Ahora sí, como dijo Kotler. Sí, yo creo que ahí tocas un punto súper especial. O sea, cómo va a afectar a la bolsa, ¿no? ¿Dónde va a llegar? Aquí hay un punto que mencionaste y que creo que María Laura me va a ayudar a responder un poquito en el tema de educar y concientizar. Creo que es un factor fundamental. ¿Dónde estamos hoy en ese punto? Porque tú haces una labor espectacular en ese sentido. Ay, yo siento que no tanto. Pues, te soy honesta, mira, Luis. El año pasado estábamos sacando justamente con GBCI unos datos ahí muy interesantes. El año pasado, con base a los datos que tenemos del INEGI de cuánto se construyó, porque recordemos que en México el 60% de la vivienda se autoconstruye, el 5% se construyó sustentable y creo que eso es un indicador alto. O sea, podría decirte que el 3%, pero bueno, dejémoslo en el 5% para que nos vaya bien. Optimistísimos. ¿Qué sucede con ese 95% de la construcción en México? No está certificada, no modifica sus procesos, no los quiere modificar. La industria de la construcción somos los menos evolucionados, seguimos construyendo como los romanos. ¿Y eso de qué habla? De un indicador altísimo, de una resistencia al cambio, que no queremos cambiar los procesos, y me lo han dicho varias veces, varias empresas, porque simple y sencillamente prefieren seguir extrayendo la arena, extrayendo los agregados, les da miedo a pesar de que les muestres pruebas, hay una resistencia al cambio. Entonces sí es muy importante generar políticas públicas, porque también esa es otra cosa, el 40% de la construcción que se hizo el año pasado la hizo el gobierno. Ellos tienen también una responsabilidad, también obviamente pues tienen el problema de los residuos. Entonces, ¿qué sucede? Pero también tienen la posibilidad de equilibrar esa balanza, porque ya estamos hablando que un 40%, ya quedamos en un 45-55, entonces pasamos de tener una balanza así a una balanza así, que también se vuelve un ejemplo, porque también, pues, obviamente cuando los padres, por decirlo de alguna manera, ponen los ejemplos, pues los niños también empiezan a repetirlo. Se va volviendo, yo creo que es un tema mucho de poner ejemplos, también de generar las políticas públicas adecuadas, las especificaciones técnicas, abrirse a los conocimientos y a la innovación, porque hablamos mucho de economía circular. Ayer se presentaron las NDC 3.0, que son bastante ambiciosas, en reducción de huella de carbono. Sabemos también, por ejemplo, pues ahora sí que la Ciudad de México también tiene ambicioso la reducción de huella de carbono, sobre todo en tema de construcción. ¿Cómo se van a lograr?
Eso definitivamente se logra con innovación, se logra con economía circular, se logra con voluntad y se logra con esfuerzo y sobre todo viendo el costo-beneficio, porque por un lado tal vez te puede incrementar, por otro lado te puede reducir, y te voy a poner un ejemplo. Ahorita estábamos viendo un estudio donde el Resin-8 redujo 70 kilogramos. El uso del Resin-8, 70 kilogramos por metro cúbico. Eso ya te puede generar un indicador muy interesante para reducción de kilogramos de CO2 equivalente. No, 70 kilogramos de peso. Imagínate. De peso, además. Ese es otro tema. Densidad. Este es otro peso. Exactamente, ese es otro tema. Entonces, ¿qué sucede en la industria de la construcción? Cuando reduces peso y mantienes resistencia, entonces puedes empezar a reducir el acero y el acero también va por las nubes. Entonces, ahí es donde empiezan estos juegos interesantes de ver en la totalidad y jugar el costo-beneficio. Yo no quería hablar desde mi trinchera, pero la construcción ligera y sostenible es una necesidad sine qua non para este planeta. Jorge, María Laura tocó el tema de las políticas públicas, pero hay un punto que a mí me sigue quedando. Se está diseñando, se está haciendo innovación desde la perspectiva de la economía circular. Importantísima pregunta, y esta pregunta va a tener su respuesta precisamente en los actores, en los jugadores, en los participantes de la cadena de valor, en donde tienen un presupuesto. Y el presupuesto, en su mayor medida, lo utilizan para el pago de nómina. No me dejarán mentir los colegas en las organizaciones y de quienes nos acompañan en pantalla. Y posteriormente utilizan este presupuesto para el cumplimiento de sus obligaciones en un marco jurídico y normativo que corresponda. Y una pequeñita, pero muy importante a su vez, es ese presupuesto que podrán tener asignado o disponible a la innovación, al desarrollo de tecnología, precisamente aplicada a su modelo de negocio. Hay ya algunas organizaciones a nivel mundial que precisamente se están distinguiendo, en donde apartan un presupuesto disponible anualmente para innovar, para llegarse de esa industria 4.0, ya la tenemos a la vuelta de la esquina, y si no ya presente la 5.0, no me dejarán mentir, en donde efectivamente ya hay innovación, ya hay implementación de tecnología. Son las pocas, pero bien importante. Entonces, sí hay ya implementación, desarrollo de tecnología para implementación de la economía circular. Sin embargo, el problema que se detecta desde Estrategia Circular MX es, uno, el presupuesto, porque tiene una organización prioridades de pago, y número dos, la falta de incentivos por parte de las políticas públicas, de un marco jurídico, de un marco normativo, que incentive precisamente que se engrose ese presupuesto para posteriormente aplicarlo a un modelo de negocio, a un producto, a un servicio, a una mezcla de los dos, como lo sabemos que es un modelo de negocio de la economía circular, que es la servitización, que es un modelo, un producto como un servicio. Pero nos hace falta precisamente, ya hablamos de certificaciones, de sellos, que precisamente las organizaciones hacen un esfuerzo por alinear su modelo de negocio a estándares o a requisitos que establece, en este caso, la ISO 59000, o sellos de sostenibilidad o de economía circular, para ofrecer una propuesta de valor a sus clientes, a su target, a sus consumidores. Sin embargo, todavía en la fórmula hace falta precisamente que se bajen desde la política pública esa parte de los incentivos. Fíjense cómo se está llegando a temas en los que todos ustedes convergen, ¿no? Alfonso nos dijo: el cliente tiene que exigir lo que necesita en calidad y que no se convierta en un problema si el producto bajó o subió la calidad porque le puse una resina. Ya María Laura nos dijo, se autoconstruye y sí se puede, y podemos bajar el peso y podemos cambiar. Tú nos hablaste ahorita de sí se puede hacer el diseño y hay que ver en esa fase de diseño cómo integrarlo. Y me gustaría aterrizar aquí un punto. Es un modelo de negocio la circularidad, y hay una posibilidad de salir desde el punto de vista de PetStar, por ejemplo. ¿Es un negocio? ¿Funciona? Porque también, tú lo dijiste hace rato, los pesos suenan en la bolsa. Para todos, para el que consume, para el que compra, para el que no compra, etcétera.
Sí, justo creo que eso es parte primordial, ¿no? Digo, ahorita lo mencionaba en cómo lo integras en tu presupuesto. Creo que desde que inicias y un poco estableces tu modelo de negocio es donde vas a ir integrando esos esquemas. No solo es integrar en tu modelo de negocio algún esquema para sustentabilidad, sino más bien cómo lo vas construyendo en conjunto. Como bien lo mencionaban, también nosotros somos un esfuerzo de más de 30 años, en donde iniciamos incluso sin saber que era economía circular, pero se ha ido integrando de esa manera. Un punto muy importante para la sustentabilidad es que sea rentable económicamente. Si no es rentable, pues no puedes generar ese valor social, ni mucho menos el ambiental, ¿no? Entonces, tiene que ser sustentable y sostenible también en el tiempo. Entonces, es la manera en cómo nosotros lo hemos venido construyendo, lo hemos venido integrando, y justo en esta misma visión es lo que buscamos. ¿Cómo hacemos ese proceso de transformación para la botella, pero que al mismo tiempo ese proceso también genere pues ahora sí que un valor ambiental al hacerlo con menos energía que un proceso de una resina convencional, genere menos emisiones de CO2, pero también cómo hacemos mucho más eficiente el tema del agua y que en un momento inmediato quizá no lo veas tan tangible en el tema económico, porque al final es una inversión a largo plazo. Pero sin embargo también creo que ya lo han mencionado, es algo que el consumidor empieza a ir exigiendo, pero también es parte dentro de la misma industria el compromiso que existe también por integrar contenido reciclado. En nuestro caso, esto no sería viable sin el esquema que tenemos, en donde tenemos el respaldo también de nuestros accionistas de comprar esta resina y al mismo tiempo integrarla en estos productos nuevos. Lo mencionaba también María Lau, ¿no? Con el hecho de decir cómo integran su resina, pues eso mismo ocurre con nosotros y es viable gracias al compromiso de poder integrar este contenido reciclado. Y creo que eso también es un punto importante a abordar en el tema de política pública. ¿Cómo ponemos también estos lineamientos para tener un piso un poco más parejo, en donde quienes están empezando a integrar componentes de sustentabilidad pueden también integrar contenido reciclado, pensar también en el tema de al sacar un producto nuevo al mercado, cómo lo rediseñas para que también tenga una viabilidad y no se convierta en un residuo o en un desperdicio. Justo también al hablar de política pública, justo ahí una buena noticia que está también por salir la ley de economía circular, lo cual también pues nos ayudará también a tener un piso más parejo, no tan voluntario, en donde las empresas también pongan metas de incorporar estos contenidos reciclados en la elaboración de nuevos materiales. Qué buena noticia esta de la ley de economía circular, que por supuesto va a ser un paso trascendental en nuestra sociedad, porque si lo estábamos haciendo por convicción, ahora lo vamos a tener que hacer por obligación. Y eso no debería ser obligación, debería ser eso, precisamente un proceso de convicción. Pero Alfonso, ¿cómo en estos negocios, viéndolo como negocio, se integra la sociedad? ¿Cómo en este tipo de ambiente en el que la circularidad se convierte en una condición en la que se recicla el PET, se recicla el plástico, se recicla el textil, se reciclan los materiales de construcción? ¿Cómo podemos entender que el negocio no tiene que quedarse en la bolsa de quien hace el proceso de circularidad, sino que es una acción conjunta? Creo que tiene que ver mucho con... Déjame partir Hace 10 años teníamos oportunidad de ir a Silicon Valley con un grupo de jóvenes, ya no me meten el de jóvenes los de Banamex, pero del Consejo de Jóvenes Empresarios, y nos enseñaban mucho del tema de innovación. Y en el tema de innovación, yo creo que una de las primeras partes es hay que aprender rápido, barato y corregir. Y le estamos haciendo muy lento. Tenemos que meterle mucha velocidad. Pero otro de los temas de innovación es que tiene que ver con el tema de cómo destinas tus recursos a lo tradicional, porque de eso comes, de eso comen las empresas. Y después, ¿cuánto dinero le pones a los que ya van a escalar o a lo disruptivo? Y cuánto, luego dicen que el equilibrio está en 70-20-10, pero cuando vemos casi todas las empresas, no llegamos ni al 10% en lo disruptivo. Y para poder cambiar las cosas necesitamos innovar. Y en esta parte de la innovación, de plantear esto, dicen, innovas, ¿cómo lo orquestas? ¿Cómo lo llevas a negocio? Y a que al fin y al cabo te vaya a representar un ingreso. Pero tiene que ver
con la capacidad que tenemos los humanos de pensar las cosas distintas, pero tenemos que cambiar el modelo y estar enamorados de cambiar el modelo. Y para la parte social, pues es que tenemos que escuchar cuál es la bronca y necesitamos escuchar no solamente la parte social, sino la parte del planeta. Porque parte de donde yo me frustro mucho, a veces cuando hablamos para dar la solución a una empresa, pedirle apoyo, es que a veces ni siquiera entiende la diferencia entre la parte social y la parte ambiental. Y creen que es lo mismo, y no lo es. Claro que hay que ayudar a la gente, pero también hay que ayudar al planeta, que al fin y al cabo es la gente del mañana. Son las siguientes generaciones. Y en esta parte, es que si no cambiamos la manera en que construimos, nos movemos, comemos, usamos ropa, cómo hacemos estos cambios de hábitos, y todo tiene que ver con el valor. ¿Qué le importa a la gente y cómo le hacemos que salvar al planeta tenga un valor para la gente? Porque la gente es la que lo paga, la que le dé el valor a las cosas. Y tú como empresario tratas de capturar parte de ese valor que generas para llevártelo en utilidades. Fíjate qué importante lo que estás diciendo y me quedo un minuto más contigo en un tema. Hablaste de innovación y luego llegas a la gente, a cómo hacerlo. ¿Qué tanto han tenido que cambiar ustedes en su proceso para poderse mantener vigentes? Porque esto lo va a contestar también María Laura ahorita. A mí todo me lo entregaron hecho. No, hay un tema, creo que el tema de la presión hacia los procesos, hacia el sistema, de pensar diferente es importante. Me acuerdo que en 2005, 2006, estábamos viendo el modelo de 3M y decir, oye, es que están haciendo mucha innovación y tenemos que vender una parte de nuestra facturación, tiene que ser en productos nuevos. Compramos totalmente y orgullosamente, desde que lo empezamos a medir en 2005, traemos año con año, se cumple la meta de al menos del 50% de facturación de los productos son desarrollados en los últimos 3 años. Y es una manera en que tu competencia no te puede seguir. Y quiero interrumpirte diciendo desarrollar procesos de circularidad nuevos, ¿eh? Es una parte de, sí, porque mucho tiene que ver con la manera en que manejas los residuos. Y cómo te vuelves más eficiente y cómo disminuyes tu huella de carbono y cómo... Hoy estamos por primera vez, vamos a presentarle a los clientes de la empresa, a decirle, mira, esas son las toneladas, las miles de toneladas, bueno, algunos sí, pero las toneladas de óxido de carbono que ahorraste de usar nuestro material contra usar materiales vírgenes, contra utilizar espuma de poliuretano, que tiene un efecto, y el problema de los colchones es brutal. O sea, tú compras un colchón de estos de caja, lo metes, lo consumes 10 años y después no tenemos un sistema de recolección y reuso y reciclaje. Lo que va a terminar esta parte química va a terminar en la tierra, va a terminar en el agua. Vean la cantidad de colchones que hay en los vertederos. Sin biodegradarse, pero se van a degradar y se van a degradar los químicos. Esta parte de responsabilidad es algo que le necesitamos mostrar a nuestros clientes para que ellos lo puedan mostrar con los consumidores. Pero de nuevo, todo surge. El valor, la democracia del dinero está en el valor que la gente le da. Las personas, o sea, vuelvo, a lo mejor puedo ser muy repetitivo, pero se me hace muy importante que es en las personas está la solución. Pues es con quien tenemos que... Y volviste a hablar de educación, volviste a hablar de conciencia, volviste a hablar de esto. María Laura, innovar, cambiar, ¿qué se está haciendo en lo nuevo? Tenemos muy poquito tiempo, entonces les voy a preguntar a los 4, bueno, ya le pregunté a Alfonso, a los 3 restantes, este tema de innovación y después nos vamos a un llamado a la acción, ¿les parece? Perfecto. Innovar, ¿qué han tenido que hacer en estos años para llegar a donde están hoy? Bueno, no, pues nosotros tenemos un ADN de innovación definitivamente, desde que nace Resinate, que nace muy humilde, porque pues Donald y Terry vivían en una playa y se van a recolectar, mandan a niños, fundan una escuelita de música, mandan a los niños a recolectar plásticos y luego cuando ve 2 toneladas de plásticos que no sabe qué hacer, se pone literal en una licuadora y así nace Resinate. Ya después tuvo un desarrollo realmente, es 100% ADN innovación
innovación. Recuerdo mucho cuando hicimos la primera planta a escala industrial, que fue completamente innovador, porque pues aparte la de Costa Rica fue nuestra primera planta a escala industrial, y ahí lo interesante fue también pues ver el proceso. Yo me acuerdo que yo me incorporé mucho con los ingenieros en entender el proceso del desarrollo de la maquinaria. Obviamente pues no funcionó al principio, y me acuerdo que también me molesté un poco porque en ese momento pues ya estábamos muy avanzados con un inversionista, y cuando llegó, una de las cosas que había sucedido es que se habían colocado para los plásticos unas tolvas como de una planta de concreto para los agregados, y las tolvas, claro, cuando tienes el agregado tiene un peso y por ende baja muy sencillamente, pero el plástico, como aparte está mineralizado y además de eso tiene no se permea con agua, pero sí como que se sprinkle, se chispea con agua. Entonces es muy interesante porque se quedaba completamente apelmazado y completamente suspendido en el aire. Entonces fue un proceso completo de innovación donde tuvo que desarrollar una maquinaria completamente diferente para poder llegar al proceso industrial. Y además de eso, ya viene la nueva molécula, que es Resinate Core, que esta molécula está mucho más adaptada para todo lo que es el concreto estructural, porque incrementa resistencias, ayuda a reducir cemento. Y en el momento en que la industria reduce cemento, no solamente reduces costos, sino que también reduces una huella de carbono importantísima, ya que los agregados naturales, pues realmente el impacto del carbono es muchísimo menor. Más el carbono incorporado. Más el carbono incorporado y demás. Y tenemos un área de investigación y desarrollo constante donde nos estamos poniendo creativos, y así pues yo creo que igual con cada uno de los procesos que hemos podido generar. Fíjense, y está en Costa Rica la primera planta y ha crecido muchísimo, ya con grandes proyectos ahora también en México y fuera de México también, con mucho crecimiento. Y ustedes 30 años de innovación, porque han sido 30 años de un material que considerábamos todos que era la solución a no usar vidrio. Y ahora la solución a reutilizar un material que vuelva a tener una vida útil práctica, que vuelva a volver a ser reutilizable, valorizable. Bueno, creo que en algo coincidimos, y creo que la mayoría de los que nos dedicamos a temas de economía circular, a temas de sostenibilidad, tenemos muy claro que el tema de la innovación pues es parte del día a día, ¿no? No solamente en el proceso, sino en general. Justo hace 30 años, cuando se inicia PetStar no inicia como es hoy en día, como una planta de reciclaje. Se inició siendo simplemente el acopio, en donde en ese momento nadie le veía el valor a los envases de PET, ¿no? A lo mejor tal vez yo soy más joven. Sí, hay que decir yo, hace 30 años. Yo no me tocó vivirlo. Mis abuelos. Pero justo es parte de lo que hemos venido construyendo, y al escuchar las historias de mis compañeros que estaban ahí en ese momento y decir, es que esto hace 30 años era ir a los tiraderos, convencer a la gente de que el material pues tenía un valor, y al ser un material como es el PET, que es un material súper ligero, la mayoría de los pepenadores o recuperadores urbanos pues trabajan por peso. Entonces decían, ¿por qué lo voy a copiar si esto no pesa nada, ¿no? Entonces era convencerlos de que tenía realmente un valor en el mercado, ir transitando, e incluso una de las primeras que alzaron la mano y dijeron, lo vamos a copiar, son justo las mujeres, porque este esquema del no pesa tanto les ayudaba un poco con este tema de la recolección. En su momento en México pues no existía la tecnología para poderlo transformar hacia un grado alimenticio. Entonces se inicia en la parte textil, entonces se transformaba el PET en fibra textil. Esto se exportaba y posteriormente se encuentra la tecnología, se migra, nos convertimos justo en este modelo de negocio y nos transformamos en no solo acopio, sino también el proceso de reciclaje, y esto ha ido migrando a ser hoy el modelo de negocio sustentable de más valor en el mundo, que es reconocido a nivel internacional. En el caso de México, somos actualmente la resina que producimos en PetStar, se llama PetStar Reborn, y somos actualmente la única resina reciclada de grado alimenticio en el mundo, con una certificación que se llama Cradle to Cradle, o de la cuna a la cuna, que es una certificación súper valiosa porque avala el proceso de reciclabilidad, cómo está alineado a la circularidad, pero también nos avala el tema del social fairness, qué tanto dentro de tu proceso también eres eficiente en temas del uso de energía, el uso del agua. Entonces es ver la circularidad no solamente en un esquema de reciclaje, sino realmente con todo cómo lo alineas en tus procesos, y eso es un reto en el día a día, ¿no? También cómo generas proyectos que te ayuden también a mitigar
mitigar tu huella de carbono. Nosotros somos una empresa carbono neutro desde el año 2020 y en medida en que como vas creciendo, el reto incrementa porque es cómo mantienes también esos logros a los que ya alcanzaste, ¿no? Yo voy a tener que invitarlos a que descubran en cada una de las empresas a través de sus sitios web, de sus informaciones, qué hace cada uno, cómo se involucran y cómo se comprometen con este planeta. Están haciendo un cambio sin condición, sin precedentes en mucho de lo que tenemos hoy en día. Y hay una característica muy importante, tenemos que hacer el cambio. Jorge, un llamado a la acción, por favor, para todos. Mira, me ganaste la invitación a las personas que nos siguen en la virtualidad de que sigan precisamente a las empresas, las organizaciones de los colegas panelistas, precisamente sus perfiles en LinkedIn, en sus redes sociales. Ellos comparten activamente información sobre economía circular y el llamado a la acción es prácticamente suscribir y generar alianzas. Nosotros en Estrategia Circular MX como consultora que brinda ese apoyo, ese servicio de consultoría a las organizaciones para implementar la economía circular en su core business precisamente, pues suscribimos ya alianzas con Global Zero Waste desde Colombia para la certificación de residuos cero. Suscribimos también una alianza con 3 Vectores para el desarrollo de modelos de negocios circulares a través de la metodología Circular Design Thinking. Suscribimos una alianza con la Artolage University de México para el desarrollo de un diplomado de economía circular y negocios verdes. Entonces, la suscripción de alianzas por lo pronto es una invitación a que podemos hacer un montón de cosas solos, pero si incrementamos las alianzas, podemos ser más exitosos y podemos permear a un nivel mayor la economía circular, por supuesto. Maravilloso. Anay, por favor. Pues creo que yo me sumo al mensaje de que la economía circular la hacemos todos. Creo que es un cúmulo de muchas acciones que pueden sumar más de lo que podemos hacer en lo individual. Desde lo personal, qué podemos hacer en casa, qué podemos hacer con una acción, sabiendo que también nosotros somos consumidores, ¿no? Lo decían también. ¿Qué tanto podemos empujar a que la misma industria pues pueda hacer cambios también en estos procesos? Y también desde el lugar en donde estamos en nuestras organizaciones, también empujar estas pequeñas, o que pudieran parecer pequeñas acciones, pero en realidad generan grandes cambios y al mismo tiempo pues generar sinergia entre los mismos actores que ya nos conocemos en este sector. Muchas gracias. María Laura. Pues creo que algo que dijiste muy importante, Anaí, es que todo empieza por nuestro metro cuadrado. Muchas veces pensamos que tenemos que llegar a resolver los grandes problemas que además se vuelven titánicos cuando empezamos a ver las grandes problemáticas. Voy el próximo martes a ver un relleno sanitario y la verdad es que ya he visto algunas fotos y yo sé que son cosas sumamente impactantes, pero ¿cómo empezamos realmente desde nuestro metro cuadrado? ¿Cómo empezamos nosotros a generar ese cambio en casa? Nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, cada mexicano generamos 66 kilogramos de plásticos, de residuos plásticos al año en promedio y pues eso, el 9% se recicla. Entonces, ¿qué sucede con todo lo demás? ¿Cómo podemos generar esfuerzos para también ser conscientes, ser compasivos también con todas las cadenas de recolectores que están haciendo su trabajo, doblar las botellitas y sumarnos todos de una u otra manera a ver las acciones, a informarnos y a involucrarnos también ahora que se están abriendo estos caminos de las políticas públicas y que se están abriendo para la ciudadanía, no solamente para los expertos. Muchas gracias. Mi estimado. Mi llamado a la acción, ejercítense en la parte de sustentabilidad. Al fin y al cabo, todos los actores, toda la gente que nos ve, somos consumidores o tomamos decisiones o vemos de qué manera podemos hacer el gran cambio en esto. Pero mucho tiene que ver con el hecho de desarrollar los músculos, tanto del escepticismo, de dejar de ver si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto, cuestionarnos, cuestionar la parte de nuestro efecto, cuestionar la parte de que si los productos, los materiales que estoy utilizando son los adecuados, son los que menos impacto tienen, son los que logran conseguir el mayor valor agregado. Creo que el tema, conforme uno va tomando decisiones con la conciencia ambiental, uno va mejorando y mejorando y mejorando y mejorando cada vez y resulta ser que de repente pues estamos ya en un vorágine, en una muy consecutivo que nos toca a los que estamos en las empresas a que podamos lograr esto. Entonces, desarrollen, ejercítense y coman sanamente. Me quedo con esa frase, ejercítense en la circularidad y ejercítense en la acción climática.
Seguimos en el Día de Acción Climática. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente panel.